Nos quedan 2 etapas más aquí en el auditorio del Centro Cívico José Saramago. Tendremos después una mesa redonda sobre qué entendemos por archivo único, que creo que debería despertar muchas expectativas. Pero antes, para preparar la mesa, para preparar bien el menú, archivo electrónico único, cueces o enriqueces, por Sonia Crespo Nogales, archivera del Ayuntamiento de Arribas Gracia, Madrid. Adelante. Bueno, pues buenos días, ya casi buenas tardes, porque ya estamos entrando ahí en horario de comida y como vamos a hablar de comida además, pues se nos va a abrir el apetito todavía más, ¿no? Seguramente casi todos los que estéis en la sala, en algún momento habéis dicho esa frase, ¿no? Lo de cueces o enriqueces. ¿Os acordáis de aquel eslogan? Sí, ¿no? Los anuncios, había varios de la campaña, fueron súper famosos. De hecho, hay muchísimas hipótesis sobre cómo esto ha cambiado la cocina, ¿no? en España. Pero a mí me hacía mucha gracia uno, y os lo voy a recordar. Eran 2 chicas que estaban en el gimnasio en sus bicicletas estáticas, allí dale que te pego, y entonces comentaban la cita que una de ellas había tenido la noche anterior, ¿no? Y le decía que el chico le había hecho una cena extraordinaria con arroz a la cubana. Y entonces la otra le respondía, ¡jo, qué maravilla! Imagínate cuando te haga paella. Y entonces abajo salía, cueces o enriqueces, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en ese punto. Podemos hacer arroz a la cubana, podemos cocinar ya, estamos en esa dinámica, podemos llegar a archivo electrónico, estamos llegando a archivo electrónico, que parecía una cosa como impensable, pero le tenemos que poner un punto añadido, tenemos que empezar a enriquecer, tenemos que hacer que la siguiente cita sea la definitiva y que el archivo por fin conquiste, que la gestión documental conquiste. Estamos ya súper cerca, es solo un esfuercito más pequeño, ¿no? Bueno, para hablar de gestión documental, yo creo que antes de que cocinemos lo mejor es que nos vayamos a comprar, porque tenemos que tener material, si no, no se puede cocinar ningún plato, ¿vale? Así que nos vamos a ir al supermercado, porque a veces la ciencia supera la ficción, ¿no? La realidad, y la gestión documental es un supermercado. Esta metáfora no es mía, es de un archivero británico, de Mark Sheffield, que la explicó en una entrada de un blog y a mí siempre me ha parecido acertadísima y maravillosa para que aquellos que no conocen la gestión documental se acerquen a ella, pero también para aquellos que pertenecemos a este mundo situemos cuáles son las necesidades, los objetivos, en qué nos tenemos que poner en funcionamiento, ¿vale? Bueno, esto es un supermercado. A priori nos suena a todos porque todos los que estáis aquí habéis ido alguna vez a un supermercado. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo lo veo un poco vacío. Me faltan algunas cosas de supermercado. Me falta, por ejemplo, producto, que esté todo bien lleno, ¿no? Así un poquito llenito de cosas, ¿no? Que tengamos ahí posibilidades, la frutería, en fin, todo con un poquito de producto. Falta producto. Tenemos que tener también usuarios. Veis que hay un señor ya cogiendo ahí su bote de ketchup, pero necesitamos también gente que venga a comprar, que lo utilice, que eso tenga funcionamiento. Y para que funcione necesitamos personas, ¿no? Necesitamos que haya por lo menos unos dependientes que nos atiendan. Esto ya parece más un supermercado, ¿no? Y esto, al final, son las bases de la gestión documental. Tenemos que conseguir que la organización produzca producto, que haya gestión, tenemos que conseguir que haya una estructura que aguante eso y tenemos que conseguir tener consumidores de ese producto, usuarios. Vais a ver por qué es un supermercado la gestión documental. Mirad, en los supermercados el ciclo de vida se entiende fenomenal. Lo habitual es que no llegues a la frutería y esté llena de fruta podrida o estropeada. Lo habitual es que eso lleve un circuito en el que las cosas que tú consumes, las consumes cuando las tienes que consumir y cuando no, están fuera de ese circuito. Es un ciclo vital muy bien entendido, el que tendríamos que hacer con la documentación, ¿no? Es muy accesible. Qué gustazo cuando entras al supermercado o los pasillos estos tan grandes que cabes con los niños, con los carros, con todo, ¿no? Es todo fácil. No solo los pasillos, sino que es que las cosas están a la mano. Imaginaros que tuviéramos que subir unas escaleras enormes para poder llegar a la estantería más alta a coger X, un bote de aceite. Sería infernal, ¿no? No, nos lo ponen todo fácil, está todo cerca, en la caja de salida también tienes ahí los chicles, lo tal. Accesibilidad. La organización es lógica. Si yo voy a un supermercado en Albacete y me voy a un supermercado en un barrio de Madrid, entiendo perfectamente más o menos dónde están las cosas. Y si no, hay carteles que me indican y me explican más o menos cómo está eso montado. Pero siempre respetando algunas normas que todos tenemos asumidas. No vas a entrar en un pasillo en el que estén los biberones del bebé con la comida para perros. Pues no, esos son pasillos distintos, están en sitios distintos. La ordenación es lógica.
Hay unos estándares que siempre se cumplen y todos los productos los respetan, aunque sean productos completamente distintos, aunque sea una lata de guisantes y una zanahoria fresca. Siempre sabemos que van a respetar unas condiciones de calidad, de envasado, de etiquetado. Hay normativas estándares que protegen esos productos. Tiene un valor, porque en el documento no nos, o sea, en el supermercado no nos dan las cosas gratis. Llegamos allí y tenemos que pagar, ¿no? Vale pasta. También tiene un valor la documentación muy importante y que está cambiando cada vez más, ¿no? A lo largo de este último periplo, de esta última revolución, ¿no? Con la tecnología. Hay una descripción. Nunca se puede explicar más fácil lo que es un metadato que diciéndole a alguien que coja una lata y lea lo que hacemos ahora todos. Ahora está muy de moda que todos digamos ¿cuánto azúcar tiene esto? ¿Cuánto hidratos? ¿Cuánto no sé qué? Pues está muy bien explicado, detallado, qué porcentaje hay de cada ingrediente, de qué manera están montados, todo. Eso es realmente metadatar, describir bien la información. Bueno, nos falta la evidencia. Todo lo que pasa en un supermercado queda registrado. Todo lo que compramos queda en la caja registradora, todos los movimientos que hay quedan registrados. Y el sistema funciona continuamente, no cierra nadie el supermercado para ponerlo en orden, sino que nosotros seguimos caminando y eso sigue entrando y saliendo. El archivo, la gestión documental, es un supermercado, ¿sí o no? ¿Qué os parece? Sí, ¿no? Se parece. Por último, el supermercado es actual. Yo quiero comprar online porque el supermercado decide que pertenece a nuestro tiempo, ¿no? Que quiere modernizarse y no sabemos muy bien cómo nos traslada esa realidad de la experiencia que tenemos al entrar al supermercado a la página en la que compramos las cosas. Es capaz de meterse en la dinámica de lo que existe en la sociedad ahora mismo. Eso lo necesita también el archivo, ¿no? ¿Qué nos llevamos en el carro de la compra? Pues nos vamos a llevar el ciclo de vida. El ciclo de vida, os decía, que se va a vincular directamente con la parte de fechas, de valor y de conservación. Cada vez más tenemos que empezar a interpretar el ciclo de vida en términos casi, si queréis, absolutos. ¿Qué está en tramitación y qué pasa a partir de algo que no está en tramitación? Esas son las dos manos hacia las que va la gestión documental. ¿Cómo voy yo a interferir o a hacer con las cosas que se están tramitando y antes de que se tramiten, y qué va a pasar cuando yo acabe eso y empiece otro ciclo completamente distinto? Eso implica fechas, eso implica valoraciones. Ayer hablábamos, qué cambio tan importante en la valoración, lo decían ahora también en la mesa, no toda la información está en el archivo, claro que no, pero tiene que estar. Es que ahora tenemos la posibilidad de gestionar la información de toda la organización. Vamos a aprovecharla y dar ese salto. Nos llevamos también la accesibilidad en el carro. Tenemos que ser capaces de hacerlo fácil, que no sea una carrera de obstáculos acceder a la información en ninguno de los casos y que las ubicaciones sean un rol con el que jugamos, aunque sean virtuales, no sean físicas. A lo mejor podríamos decidir, por ejemplo, que la ubicación de nuestra información digital esté en dispositivos más lentos o más rápidos en función del uso, por ejemplo. Vamos a aprovecharnos de la ubicación. La ubicación digital da muchas posibilidades. La organización lógica, se ha hablado ya del cuadro de clasificación muchísimo, de las estructuras que nosotros montamos. Vamos a crear una organización que sea coherente, que dé estructura y efectivamente que dé lógica al sistema. No hace falta que seamos tan puristas, tan exagerados, no, si lo necesario es que eso sea algo lógico que pueda entender al usuario. Lo que os decía, la lógica del supermercado. ¿Hay alguien que se pone a analizar realmente por qué los pañales no están con la comida para perros? No, pero es que en la cabeza, en nuestros esquemas, como que no cuadra, ¿no? Ni en los esquemas que trasladas a la casa, porque eso no está junto, ¿no? Vamos a hacer eso, vamos a aplicar la lógica en la organización. Los estándares tienen que ser consistentes y tienen que conseguir que empecemos a confiar en esa información que la organización está guardando para nosotros y en la apariencia que tiene esa información. OAIS, toda la normativa técnica internacional de operabilidad, en fin, hablaban ayer de toda la normativa de descripción, todos esos estándares están a nuestra disposición. Nos llevamos el tema del valor, os decía que para mí es uno de los que más ha cambiado, ¿no? Por un lado estará el decidir aquello que es fundamental, que es súper importante, ¿no? Que tiene que ser la documentación vital, de la que depende el volver a construir esa organización, por decirlo así. Y por otro lado, el valor tiene que estar bien definido. Y ayer comentábamos que el valor de los expedientes es relativamente fácil
en los términos habituales, ¿no? De valores primarios, secundarios, lo que nos ha pasado siempre. Pero ¿qué pasa con el valor que tenemos que dar ahora a bases de datos, a gestión de documentos que son importantes para que podamos dar acceso a esa información? Eso es un valor que tenemos que trabajar desde dentro. En el caso de la descripción es importantísimo que nos llevemos el contexto. Hemos hablado poco, yo creo, en el Congreso, me da esa sensación del contexto. Si sacamos todo esto de sitio, nadie va a entender nada, y mucho menos a futuro, mucho menos vinculado con la conservación. Vamos a sacar cosas que estén contextualizadas, que lleven toda esa información de su bagaje, ¿no? De su desarrollo. Y también, por supuesto, vinculado con la identificación y con el uso que le vamos a hacer. ¿Para qué vamos a hacer descripciones eternas o complicadísimas de cosas que no vamos a utilizar nunca? Pues a lo mejor tenemos que plantearnos ahí el ser más eficaces, ¿no? La evidencia, muy importante. Ayer hablábamos también del potencial, que seamos capaces de auditar todo lo que hacemos, de hacer una buena planificación en base a esa auditoría que hemos hecho, que seamos capaces de trazar todo el dibujo que ha hecho un documento, un expediente, una firma a lo largo de su vida, el acceso que ha tenido, quién lo ha impreso, todo eso es importantísimo, sobre todo para los que lo han impreso, que tenemos que ir a por ellos y acabar, ¿no? Definitivamente. Y luego el tema de la actualidad. Los archiveros, yo creo que ahí hubo un momento de esplendor que nos pusimos las pilas, hay como locos, venga webs, venga, bueno, fenomenal, pues muy bonito porque es una parte que es interesante, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de cómo se mueve ahora mismo la sociedad, cómo consume información. Y en ese sentido yo creo que de verdad inmediatamente nos sale la reflexión que hacíamos ayer. Nosotros no consumimos solo expedientes, sino que queremos un abanico de información mucho más amplio. Queremos Google, queremos Amazon, eso es lo que queremos, esa información casi para nosotros. Y para hacer eso tenemos que tener una gestión por encima de lo que nos estamos planteando. Y yo creo que esa es un poco la base del archivo electrónico, ¿no? Hemos hecho la compra, yo creo que muy completita, eso es la gestión documental, eso es lo que tenemos que tener bien organizado en la casa. Si no hay eso, no va a haber archivo electrónico. Archivo electrónico es un concepto, es una fase, es una etapa de la gestión que estamos haciendo, una prolongación de cómo va a seguir eso. Y llegamos a la cocina con todo esto que nos hemos llevado. ¿Y qué nos pasa? Pues yo os voy a poner solo en situaciones dramáticas, en caos en las cocinas de vuestras organizaciones. Pasa que de repente llego con mi cesta de la compra y he traído 5 o 6 latas y es que he perdido la etiqueta de todas, porque es que resulta que en la gestión que hacían allí, pues lo de los estándares y eso no lo llevaban muy bien, las etiquetas que se les han pasado y bueno, pues me he juntado con esto, ¿no? ¿Y con cuál vamos a preparar el plato? ¿Qué vais a hacer? ¿Cocéis o enriquecéis? Porque aquí si abrimos una lata, a lo mejor podemos cocerla, casi seguro, ¿no? Pero enriquecerla no. Enriquecerla va a ser muy difícil porque no sabemos lo que nos traemos entre manos. Descripción automática, porque el archivo electrónico tiene que estar basado en que la descripción sea algo que asume el documento y el expediente a lo largo de su vida. Nosotros no somos los creadores de las descripciones. Imaginaros que hemos comprado esta tarta de chocolate, que sé que no podéis dejar de mirarla porque a mí me pasaba continuamente haciendo la foto, y claro, son de estas tartas que tienen instrucciones, ¿no? Y entonces, claro, no viene con instrucciones. ¿Y qué hacemos? Y si las instrucciones son, por ejemplo, que hay que hacerla en el microondas y estamos en el año 3025 y no existen microondas, ¿cómo interpretamos esto? Es imposible. Tiene que venir con algo que nos diga cómo tienes que utilizarlo, ¿no? A nivel de conservación, una de las técnicas o de las filosofías es esa. Vamos a incrustar en los documentos cómo interpretarlos, porque llegará un momento en el que necesitaremos esas instrucciones con la tecnología que tenemos, ¿no? La tecnología nunca va a ser estática, siempre va a estar en continua evolución. Vamos a meter esa información para conseguir hacer la tarta, sea el año que sea, siempre y cuando la fecha nos diga que no está caducada, claro, la fecha tiene que estar bien puesta. Nos hemos traído unas uvas y han aparecido 2 uvas. Total, que no nos da ni para que merienden los niños, ni para el postre después de la comida, ni tampoco para hacerle un caldito a la carne. No nos da para nada porque no tiene contexto. ¿Qué hacemos con 2 uvas? ¿A dónde vamos? A ningún sitio. Necesitábamos tener el racimo y del racimo ya repartimos. Pues 2 uvas para el caldito, el resto para el niño que tiene pocas ganas, lo que sea, ¿no? Pero esto es fundamental. Nos encontramos con una manzana que está en mal estado, que esto bueno, nos ha podido pasar, el tema de la fruta ya sabéis que es complicado, pero claro, resulta que es que en la gestión documental vamos a tener que ser capaces de hacer lo que hacemos para cocinarla bien cocinada, quitar lo malo y comernos el resto.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace una valoración y una selección con las herramientas actuales y cómo estamos gestionando, pudiendo ser capaces de disgregar, tirar una parte y quedarnos con otra de lo mismo? Eso hay que trabajarlo desde la entrada, ¿no? Nos ha pasado también que nos hemos traído una latita de guisantes, pero nos hemos traído guisantes frescos. Y queremos hacer un plato en el que tenemos que utilizar las dos cosas. Esto nos está pasando con los híbridos. Yo ayer lo decía e insisto otra vez. Yo entiendo que la ley no contempla que existan híbridos, esa es la realidad, pero todos los que estamos aquí sabemos que no estamos produciendo todos los expedientes en electrónico, que esta realidad existe. Y el archivero, el gestor de documentación, se va a tener que enfrentar a ella. ¿Cómo vamos a hacer el plato con los guisantes de conserva y los otros? Porque el sabor no va a ser el mismo, los tiempos de cocción no van a ser los mismos. Es difícil enriquecer un plato de estas características, ¿eh? Bueno, he terminado con esto. Yo creo que he cumplido en tiempo, además, para el ratito que me han quitado de la mesa, que se lo perdono, ¿eh? Solo os quería decir que, sea como sea la circunstancia en la que estéis, la cuestión de si cocéis o enriquecéis tiene que ser un planteamiento que casi no tiene opción. Ya hemos cocido, la gente ha accedido a la información como ha podido. Es tiempo de enriquecer, de hacer buenos platos, de que nos consuman. Y estamos muy cerquita, muy cerquita. Muchas gracias.